montón de cosas. En un viaje en el 2016, de repente aparecieron unas cosas rarísimas y pues Valeria, que es pues obviamente la super ecóloga, conocedora de todo, en 2 segundos dedujo los domos del arqueano. Yo tuve que llegar a la computadora a ver qué era, dónde estaba el arqueano, cómo se comía el arqueano. Entonces, pues vamos a ver qué es eso del arqueano y por qué esto podría ser interesante. Si no volteo bien esto, pues no funciona. Entonces, vamos a empezar por un repaso de geografía, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe qué país es este? Bien, bien, chicos, van bien. Y entonces, ¿ubican a Coahuila dentro del mapa de México? ¿Sí? A ver si es cierto. A ver, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora dónde está ahí? ¿Dónde está Coahuila? Bien, el que dijo México está bien, aunque quién sabe, porque en esa época pues ni siquiera se llamaba México, no estaba nada delimitado, no existía el Golfo de México, no estaba Veracruz, no estaba el gobernador de Veracruz, no había muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante 100 millones de años que se siguen moviendo los continentes? Emerge el Golfo de México y mucha gente cree que pues aquí está Baja California, pero eso no es cierto, eso es una pequeña trampa, porque Coahuila está allá abajo. Coahuila tiene mar, ¿no? Tiene su playita, playototota, ¿no? Aquí sí había muchísimos turistas, estaba lleno de bacterias turistas, ¿no? Que estaban por todo el océano, y estas bacterias turistas decidieron quedarse a vivir aquí, porque cuando se cierra el continente, cuando emergen las montañas, todas estas bacterias turistas se quedan en el fondo, como parte de esta agua fósil. Entonces el mar se quedó encerrado, y se quedó encerrado también con los seres vivos. ¿Y por qué hablamos de bacterias turistas y no de tortugas turistas? Porque muchas de estas cosas pasaron hace muchísimos años, cuando realmente mucho de lo que existía en el planeta eran microorganismos. ¿Y por qué los microorganismos eran así como tan especiales y los que podían vivir en el planeta? Pues porque era muy complicado el planeta y muchas cosas de las que existieron antes ya ni siquiera existen. Entonces ahora sabemos de algunos organismos bien interesantes, pero sabemos de su existencia por sus fósiles. Por ejemplo, no sé si ustedes se pudieran imaginar un animalillo así que como un caracol, con patas como calamar, algo muy raro. Bueno, pues estos existían y se llamaban amonitas. Y sabemos de su existencia porque en muchos lugares del mundo podemos encontrar estos fósiles. Pero podemos encontrar fósiles para plantas, de los huesos de dinosaurios. En Coahuila eso es algo muy importante, ¿no? Todos los fósiles que hay, es un lugar increíble Coahuila para estudiar la historia. Pero ¿qué fósiles encontramos aquí en Cuatro Ciénegas? En Cuatro Ciénegas encontramos los estromatolitos como una evidencia del pasado. Los estromatolitos son estas como piedras que están aquí, y lo interesante de estas piedras es que están en muchas partes del mundo, pero en muchas partes del mundo son piedras, son fósiles y no están vivas. Pero aquí en esta poza, estos estromatolitos están vivos. Estos estromatolitos están formados por millones y millones de bacterias distintas. Vamos a ver más adelante cómo estas bacterias están organizadas y tienen la química del planeta del pasado. Y estos estromatolitos podemos encontrarlos en los fósiles de muchos países, y los vamos a encontrar como estructuras que están en las piedras. Hay piedras que tienen como rayadito, y ese rayadito, cuando los investigadores se ponen a estudiarlo, se dan cuenta que viene de las capas que formaban las bacterias. Entonces eso es la evidencia de cuándo empezó la vida en el planeta. ¿Y cuándo empezó la vida en el planeta? Pues hace millones de años, ¿no? 4,000 millones de años, cuando ni siquiera había oxígeno en el planeta. Entonces el planeta realmente era como otro planeta, con gases completamente distintos,
El fósforo inclusive no estaba directamente asociado al oxígeno, el fósforo estaba asociado al carbono, y estos se llaman fosfonatos y son rarísimos y casi ningún microorganismo puede comerse eso, pero los de Cuatro Ciénegas sí. Entonces, cuando va pasando el tiempo, vamos a ver esta línea de tiempo, pues ya explotan volcanes, ¿verdad? Y hasta cambia el ambiente y empieza a haber oxígeno. Valeria ya les contó que es por la fotosíntesis, las cianobacterias empiezan a cambiar inclusive la atmósfera. Entonces, si vemos los gases que hay en diferentes planetas, se van a encontrar que ya cambió mucho la vida en el planeta. Ahora es muy común tener nitrógeno, tener oxígeno, y tenemos todavía trazas de algunas cosas como metano, por ejemplo. Pero en otros planetas, en donde no hay evidentemente fotosíntesis o no ha habido tiempo o ya se les acabó el oxígeno, no sé qué haya pasado, pero tenemos gases completamente distintos. Entonces, si encontráramos vida en el planeta, encontraríamos vida en otro planeta, por ejemplo en Marte, encontraríamos vida como la nuestra, como aquí. Podríamos encontrar vida igualita que la nuestra en Marte, dado que, por ejemplo, aquí hay una composición donde hay 0.1% de oxígeno, nosotros tenemos 21%. Entonces no puede ser, ¿no? Entonces, todos los organismos vivos se tienen que adaptar a lo que tienen. Entonces, si ahorita se nos va el oxígeno, ¿qué hacemos? Nomás, a ver, aguanten la respiración, ¿cuánto aguantan? Empiezo a contar, ¿eh? 1, 2, con 3 minutos me conformo. Ah, ¿verdad? Es muchísimo, ¿no? Entonces, no es fácil adaptarte, no es como que, a ver, nomás aguanta la respiración, ya la hicimos, vamos a evolucionar y utilicemos ahora metano, ¿no? No. Entonces, la vida en el planeta, por eso tomó millones y millones de años, porque cada ciclo bioquímico tiene que ir haciendo ajustes y pequeños ajustes para permitir que la vida se dé con gases distintos. De todas maneras, la respiración nuestra sigue siendo una respiración primitiva porque todavía depende de bacterias. Esas bacterias colonizaron nuestras células y ahora muchas se llaman mitocondrias, ¿sí? Entonces, mucho de la respiración también depende de reacciones bioquímicas que se inventaron hace muchísimos años. Pero entonces resulta que les decía que en el 2016 de repente aparecen unas cosas súper extrañas, ¿no? Y dices, órale, ¿en qué planeta puedes encontrar estas cosas rarísimas? Pues eso se llama el planeta Pozas Azules. En Pozas Azules, cerca de donde está una gran poza azul que es muy famosa porque es muy bonita y porque tiene estromatolitos, se encontró un área en donde estaban estas burbujas. Y entonces esto es donde Valeria dijo, estos son los domos del Arqueano, y yendo a revisar a la literatura, lo cual voy a googlear qué es eso del Arqueano. Entonces lo que encontramos es que aquí está Jurásico. ¿Se acuerdan del Jurásico? ¿Alguien le suena? ¿Qué había en el Jurásico? Dinosaurios, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿creen que había dinosaurios aquí, en el Arqueano? El Arqueano es el origen de la vida. ¿Creen que había dinosaurios? ¿Qué animales había? Bacterias, sí, o sea, no cayeron en mi trampa, sí. Entonces, efectivamente, lo que había eran bacterias. Y lo que estamos encontrando entonces, aquí en Cuatro Ciénegas, es evidencia de vida que ocurrió en el origen de la vida. Y eso es asombroso, porque ¿dónde encontramos eso? Es bien difícil volver al origen de la vida y poder entenderla. Y ustedes aquí tienen todos los elementos para poder estudiar el presente, el futuro, el pasado. Ustedes tienen aquí todo. Y es muy interesante, bueno, pues estudiar estos domos. Estos domos, si los vemos así con un dron y traemos a un fotógrafo y vuela su dron, pues más o menos esto es lo que vemos. Eso blanquito que ven flotando parecen como colonias de una caja Petri, pero son grandototas y están flotando. Y lo que hacemos los científicos es tratar de entenderlas. Si hablamos de vida en el Arqueano, hablamos de unas chimeneas profundas, y esas chimeneas profundas están exhalando azufre y están produciendo metano, y se está oxidando el hidrógeno, y para eso necesitas una vida completamente distinta a la que conocemos.
inclusive completamente distinta a las bacterias del Churince. Las bacterias del Churince no podrían vivir en estos domos que están en Pozas Azules. Entonces son vidas muy distintas y queremos poderlas entender. ¿Cómo le hacemos? Pues llegan los científicos y dicen, vamos a tomar cuidadosamente una muestra. A ver, colega, utiliza tus guantes, ¿no? Y ahí va Susana, y Nahui y todos se juntan y dicen, mira, mira, tiene las típicas capas del tapete microbiano. Y este es el tapete microbiano, un tapete en donde en la parte de arriba, a ver, ¿qué hacen ustedes si hay muchísimo sol? No salir, buena idea, esos pueden hacer algunos. Pero y si tienes que salir, ¿cómo le haces si hay muchísimo sol? Bloqueador. Y un paraguas, sí, un paraguas, una sombrilla, sí, funciona súper bien, el bloqueador y la sombrilla. Pues esto es el bloqueador y la sombrilla. Los domos tienen el bloqueador y la sombrilla porque si no, tanta radiación también puede matarlos, y también porque quieren vivir sin oxígeno, quieren vivir allá adentro resguardados y viven con condiciones de gases súper diferentes. Entonces, dentro de estos tapetes encontramos bacterias que están hasta arriba, que hacen fotosíntesis, y las de abajo, que no quieren saber nada del sol, que se ponen bastante bloqueador, que viven sin oxígeno, que utilizan el azufre o que utilizan inclusive el metano. Entonces, esto es una muestra de lo que sacamos allí dentro de los domos del Arqueano. Y esto es visto así como que alguien viene de la NASA y dice, ¿qué onda en Cuatro Ciénegas? ¿No? Y encuentran algo que en ninguna parte del planeta hay. Esto no ha sido nunca reportado y ustedes lo tienen aquí en las Pozas Azules. Esto lo estudiamos nosotros en temporada de lluvias y en temporada de secas. Y entonces, si ven, se ven distintos, y para nosotros es interesante estudiarlo cuando hay agua y también cuando no hay agua, para entender qué hacen las bacterias que estaban allí cuando se les ve el agua, qué estrategias metabólicas utilizan. Y entonces ahí van todos los científicos, y está Valeria, y nos traemos al experto en gases, y entonces se ponen a sacar un aparatito y con una cosa primitiva que empiezan a ver qué gases hay allí, y cuánto metano y cuánto CO2, ¿no? Y luego hacemos un mapita y apuntamos las cosas, y las observaciones las hacemos con cuidado, y seguimos el método científico con muchísimo cuidado. Luego lo llevamos al laboratorio y ponemos pedacitos en frascos, y nos preguntamos, oh, ¿qué es eso verde que crece en el frasco? Y decimos, pero si son cianobacterias, por Dios. Y entonces ya nos emocionamos y traemos a Elena y decimos, Elena, mira las cianobacterias, aquí están, las puedes ver al microscopio. Y entonces pues cada quien estudia lo que sabe. Nahui estudia las arqueas, pues yo no tengo bacilos porque casi no hay bacilos, entonces pues les echo porras y veo qué hago, ¿no? Pero me los llevo al laboratorio y decimos, oh, ¿qué gases puede haber allí? Y entonces medimos los gases, y estos gases tienen unos nombres súper bonitos, y un día tienen muchísimo sueño, no pueden dormir, se ponen a leer la lista de estos gases y son nombres muy lindos. Y al final, pues lo que tenemos es nuevamente una sorpresa que nos da Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas nos regala la oportunidad de regresar al pasado, nos da la oportunidad de entender qué es lo que pasaba en el Arqueano, y también nos permite entender que es un lugar maravilloso y que entonces tenemos la responsabilidad todos de cuidarlo y de trabajar también por el futuro. Muchísimas gracias.